Tenemos que ir de inmediato con Trilce Reyes desde el Congreso de la República con información en vivo. Trilce, buenos días. Claudia, muy buenos días. Estamos dentro del Congreso de la República después de muchas semanas que se le había restringido el ingreso a prensa. Aquí el Parlamento, por supuesto, tomando las medidas de precaución en el ingreso del hemiciclo. Justamente hemos tenido también las precauciones necesarias, nos han repartido algunos implementos de protección. Estamos esperando a que ingrese ya la mesa directiva del Congreso. Lo que sí también está pactado el día de hoy es que van a manifestarse sobre esta decisión, o mejor dicho, lo que no ha tenido que objetar tampoco el presidente de la República, Martín Vizcarra, en cuanto al retiro de la AFP. Estamos en todo caso en la expectativa, porque recordemos que ya se venció el plazo el día de ayer, y el día de hoy el Congreso tendría la facultad, según el reglamento del Congreso, de promulgar esta ley de retiro de las AFP. Estamos en todo caso viendo ya el ingreso del presidente del Congreso, Merino de la Lama Manuel, y también de la vicepresidenta y los dos vicepresidentes. Adelante, ellos van a estar sentados para dar esta conferencia, y atrás de cada integrante de esta mesa directiva va a ser el vocero de cada agrupación parlamentaria. Desde muy temprana edad ya se encuentra Daniel Urresti, que es el vocero del partido Podemos, y también en este caso, de César Cárdenas de Velázquez, que va por el partido de FREPAP. Están ingresando entonces, manteniendo su licencia correspondiente, dos integrantes de la mesa directiva. Estamos en la expectativa. Hay una conferencia de prensa, por supuesto, y los medios vamos a tener la oportunidad de participar. Va a haber una ronda de preguntas en donde los periodistas vamos a tener la oportunidad de realizar algunas preguntas luego de esta conferencia de prensa. El presidente del Congreso ya está al medio de esta mesa y estamos esperando a que todos los integrantes tomen su lugar. Entonces, cada uno... Sí, Trilce, vemos las imágenes. Exacto, estamos viendo las imágenes de esta mesa directiva, todos con mascarillas, un Congreso aún vacío por el momento que estamos viviendo, pero hoy con presencia importante respecto de un tema que ayer cumplió plazo, que ayer tiene ya una medida simultánea en el mismo tiempo de esta promulgación de la liberación del 25%. Nos vamos a mantener aquí a la expectativa, por supuesto, de lo que va a ser esta jornada, que está ya aparentemente a punto de iniciar. Mil gracias a Trilce Reyes. En cualquier momento regresamos al Congreso de la República. Y a esta hora de la mañana recibimos, quiero agradecerle como siempre poder atendernos al teléfono, a Francisco Sagasti, vocero de la bancada del Partido Morado. El Partido Morado, uno de los partidos que no votó en bloque con estas otras 7 fuerzas para el proyecto de la liberación del 25%. Tuvieron además una propuesta adicional que, bueno, quedó dejada de lado. Bienvenido, señor Sagasti, buenos días. Muy buenos días a usted y a todos los oyentes de Exitosa. Bien, partamos de qué opina usted de lo que ha pasado el día de ayer y qué consecuencias políticas podría tener. Es un tema que sin lugar a dudas pone en un lugar complicado frente al momento de tanta necesidad y donde la liquidez parece ser prioridad. Mire, ahí lo importante, creo yo, es tratar de salir de esta situación crítica en que se encuentra nuestro país en la actualidad, tanto por el tema de la pandemia como el tema económico, y superar cualquier desencuentro que pueda haberse dado entre el Congreso y el Ejecutivo. Yo creo que ya están las cartas echadas, el presidente no observó la ley, me imagino, y eso es lo que anunciará el presidente del Congreso. En la actualidad se promulgará de acuerdo a los procedimientos, y yo creo que debemos dar por superado ya este incidente lo más pronto posible y hacer lo que planteamos en el Partido Morado. Es decir, nosotros teníamos una propuesta que nos parecía mucho mejor, y tan es así que poco a poco en el Congreso fueron acercándose a la propuesta nuestra para evitar de que sea un 25% sin tope. Nosotros planteamos algo progresivo que dé más a los que más necesitaban. La moción, el proyecto de ley original en el Congreso planteaba 25% para todos. Al final se acercó la propuesta que hizo el grupo multipartidario a los planteamientos del Partido Morado, y lo mismo hizo el Ejecutivo.
al liberar los montos que nosotros habíamos sugerido anteriormente y en los plazos. Ahora, Final, lo que debo de preguntarle, porque usted me dice, esperemos que este incidente pueda quedar superado de manera inmediata, es ¿qué va a pasar con ustedes hoy? ¿Van a votar en contra de la insistencia pero no hay de la que ley? votar, esto no hay que votar ahora. Okay. Mire, el procedimiento ahora es simple y llanamente que, no habiendo ninguna observación por parte del Ejecutivo, se promulga por el Congreso. O sea que ya creo, por eso digo que el incidente tiene que quedar superado. Y ahora lo que propusimos es una reforma integral del sistema de pensiones, es lo que hay que hacer. Okay. A nosotros nos parece el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo el día de ayer para armar una comisión nos parece insuficiente. Nos parece que no considera al Congreso lo suficiente, solo pone 3 participantes del Congreso, pone otros tantos del Poder Ejecutivo, y realmente el Congreso, como primer poder del Estado, debería tener una representación plural en una comisión que rediseñe el sistema de pensiones. Señor Sagasti, estamos presentando, sí. Le quiero agradecer y lamento interrumpirlo de esta manera. Tenemos que regresar de inmediato al Congreso con imágenes de la mesa directiva. Adelante. Las elecciones que va a permitir hasta antes de 6 meses de la fecha de elecciones hacer las reformas políticas. La modificación del reglamento para podernos permitir sesionar de manera virtual, hecho que lo venimos demostrando ya con la instalación de las comisiones ordinarias, con la presencia de ministros, y continuamos la próxima semana y posiblemente tengamos el primer pleno virtual en los próximos días. Igualmente, le hemos otorgado facultades al Ejecutivo conforme nos los ha pedido en aras de poder aportar y colaborar en el buen funcionamiento del Estado y en el desarrollo de toda la problemática que venimos enfrentando el día a día en nuestro país. La ley que permite el control concurrente para que la Contraloría General de la República en esta emergencia pueda cumplir sus funciones estrictamente de cuidado de los recursos de todos los peruanos. La ley de suspensión de cobro de peajes durante la emergencia sanitaria, proyecto de ley que ha sido observado por el Ejecutivo y que está en la decisión del Congreso de poder ir a la insistencia o enviarlo a comisiones. Y la ley que permite la disposición del 25% de los fondos de AFP. El Parlamento sigue trabajando y hemos conformado una comisión especial de seguimiento a las emergencias y gestión de riesgo de desastres conjuntamente con las 24 comisiones ordinarias. Exitosa. Que desde el día 17 de este mes se están instalando. Esta conferencia la hacemos en el sano y principio de poderle decir a los peruanos que el Congreso de la República no solamente tiene el acto de fiscalizar, sino el acto representativo. Y en el acto representativo nos permite colaborar con el gobierno para poder hacer propuestas que sean viables y que permitan ayudar a poder tener mayores recursos y poder enfrentar esta pandemia y de una u otra manera atender los diversos sectores que muchas veces hasta el momento no son atendidos. Una de las principales propuestas de parte del Parlamento quiero trasladarla al Ejecutivo y es en relación al anuncio que han hecho del bono rural. Pero ahí nosotros queremos agregar que es sumamente importante que en la determinación del bono rural participe activamente el Ministerio de Agricultura. No puede quedar a la disposición del MIDIS. Y digo no puede quedar a la disposición del MIDIS porque el Ministerio de Agricultura tiene la capacidad de poder sostener una auténtica relación de productores agrarios a través de la Junta de Usuarios, de las comisiones de regantes, para poder darle esa ayuda verdaderamente de aporte y apoyo al agricultor, que es la cadena más débil, que viene enfrentando la peor condición en la producción nacional, que es la seguridad alimentaria de todos los peruanos. Asimismo, queremos proponer la creación de un fondo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar con una asignación de 5.000 millones de soles para que ésta sea administrada por Agrobanco a través del Fondo Agro Perú, quien tiene que encargarse de su administración
y de ejecutar y canalizar los créditos y el soporte de la tecnología financiera y crediticia a través de su institución, que es Agrobanco. Asimismo, también en ese deseo de colaboración por parte del Parlamento Nacional, queremos dar un aporte importante para que pueda aplicarlo, pueda, en este caso, darle la forma y ejercer su función por parte del Ejecutivo. Me quiero referir a acontecimientos que ya han sucedido en el país. En el año 1983, siendo presidente Fernando Belaúnde Terry, emitió una ley para la obtención de recursos internos mediante el esfuerzo ahorrativo nacional, consistente en la adquisición de bonos de reconstrucción ante la medida de los daños que fueron causados por el fenómeno del Niño. Este modelo puede ser adoptado e implementado por el Ejecutivo y así dejar, con sus buenas intenciones, poder ejercer una participación masiva en la propia solidaridad que tenemos todos los peruanos. Este bono solidario consistiría en una emisión de 500 millones con bonos de 1.000 soles y estamos seguros que miles de peruanos voluntariamente ejercerían en favor del desarrollo del país su aporte recuperativo entre 36 y 60 meses. Y en esa misma línea, el bono confiscatorio que permitiría, digamos, en una función ante la difícil coyuntura de esta pandemia, una medida que podría también consistir en la contribución de manera de ahorro forzoso del 5% de los ingresos brutos mensuales de todos los trabajadores. Esta propuesta la hacemos en el sano juicio y de manera significativa la pueda establecer el gobierno en esta difícil situación que venimos atravesando. Debo también aprovechar en estas circunstancias, que creo que es sumamente importante por parte del gobierno y que aquí en este caso tendría que ser la ministra de Economía, la necesaria reformulación de los presupuestos de la República y priorizar, formalizar y sincerar los gastos e inversiones públicas en atención a la emergencia sanitaria que afronta el país. Con la emergencia declarada, los sectores no van a alcanzar a ejecutar la totalidad de sus presupuestos. Tiene que reperfilar los presupuestos y que vayan justamente a esta contención urgente que necesitamos todos los peruanos. La disposición de los fondos disponibles. ¿A cuánto ascienden los ahorros del Estado? Necesitamos que precise este monto y creo que quien mejor lo pudiera saber es la ministra de Economía. ¿Esto qué permitiría? Hacer el uso de estos fondos disponibles que permitan entregar bonos a toda la población afectada, que permita, en este caso, estimarse entre 500 soles por familia, a todos sin distinción alguna, personas con discapacidad, agricultores, transportistas, mejor dicho, a todos los peruanos con su DNI. Y decimos esto porque hay familias que tienen hacinamiento familiar, que en una casa viven 6, 7 familias, y muchas veces llevar una canasta a una casa no es lo mismo que llevar una canasta a una sola familia. Entonces, consecuentemente, esta es una propuesta sumamente importante y que podría alcanzarse directamente a las familias para que no haya el hacinamiento que vemos el día de hoy y que ha permitido aumentar la contaminación de esta pandemia. Tendría que ejercerse el mandato por parte del gobierno para que vaya con DNI a cada una de las familias exitosa en un sistema que la tecnología del día de hoy no lo permite. Este problema no se puede tratar como si fuera una crisis económica. Se trata de una crisis sanitaria que requiere de un enfoque distinto. Se tiene que quemar muchos recursos en poco tiempo para lograr el éxito esperado. El uso ajustado de los recursos fiscales solo traerá agudización de la crisis, como actualmente se está observando cada día que pasa en vías y en destrucción de la economía. Debemos recordar que esta crisis se inició en el primer mundo, que cuenta con mayores recursos hospitalarios, seguridad social y economía. La crisis de nuestro país y cómo se va a resolver el tema es mucho más complicado. Se requiere asignar
todos los implementos de prevención, fundamentalmente al personal médico, a la policía y a todos aquellos que participan directamente en primera línea, y así poder evitar más contagios, menos muertes. Esta es la obligación que tiene el Estado y para con ello nosotros desde el Parlamento nos sumamos. Como lo decía anteriormente, este bono se tiene que entregar mediante tarjetas de débito. Sugerimos que la asignación de este subsidio a la población en riesgo se efectúe a través de esta tarjeta de débito por el monto asignado, y esta tarjeta debe ser entregada en el domicilio de cada beneficiario, como lo dijimos anteriormente, lo que va a permitir evitar las conglomeraciones de la población. En esta conferencia de prensa debo aprovechar, el Congreso ha estado esperando de una manera responsable el proyecto de aprobación del retiro del 25% de los fondos de la AFP. El día 6 de abril se remitió la autógrafa del Ejecutivo, por lo que el plazo de ley para su promulgación u observación se cumplió el día de ayer, 29, a las 12 de la noche. Sin embargo, cumplido el plazo, el Ejecutivo no ha emitido observación alguna y tampoco ha publicado la ley. Por ello, de conformidad al artículo 108 de la Constitución Política, este nuevo Congreso de la República va a proceder a la promulgación de la norma. Y en esta oportunidad, con la presencia de los señores periodistas que nos acompañan, de la ciudadanía que supuestamente está que nos mira en cada uno de sus hogares, lo hemos hecho en el sano ámbito de esta necesidad económica de esos de más de 6 millones de peruanos que esperan un auxilio en una situación caótica y económica que estamos viviendo. En consecuencia, señores periodistas, quiero solicitarle a Oficialía del Congreso para que podamos proceder a la firma del proyecto del retiro del 25% de los fondos de AFP, para poder ingresar a las preguntas de cada uno de los periodistas, que desde ya, en nombre del Parlamento Nacional, agradecemos profundamente por venirnos a acompañar, agradecerle profundamente a los trabajadores del Congreso, al personal activo, a la Policía Nacional y a cada uno de los colaboradores que en los momentos más difíciles nos han acompañado y que esa es la responsabilidad que tenemos como Parlamento Nacional. Nuestro agradecimiento, y dejamos la cobertura para las preguntas, pero no sin antes de las preguntas correspondientes pedirle a Oficialía Mayor la firma correspondiente en el ámbito de poder demostrar la unidad que tiene el Parlamento, pedirle a los vicepresidentes que también se sumen a esta firma de esta autógrafa, que es una propuesta multipartidaria, que ha sido propuesta por algunas agrupaciones políticas y que luego, en ese afán de poder hacer un trabajo integrado, lo hemos hecho multipartidario. La felicitación a los grupos políticos que han colaborado con esta iniciativa legislativa y a todos los parlamentarios por su decisión, votando a favor o votando en contra, recogiendo un clamor popular que creo que lo ha recogido el Congreso de todos los más de 6 millones de aportantes a su fondo de ahorro personal de cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Y en Trilce, vamos contigo al Congreso de la República. Pues Claudia, en realidad cuando empezó esta conferencia, lo primero que hizo, en este caso el presidente del Parlamento, fue dar un minuto de silencio, y recordemos por qué se dio ese minuto. Hace menos de un mes, lastimosamente, se dio a conocer el fallecimiento de un ex congresista de Fuerza Popular. Entonces él decidió en este caso levantar a todos los integrantes de la mesa directiva y por supuesto también pedir a los periodistas que estamos en este punto para realizar ese minuto de silencio, y vamos a recordar también algunos puntos importantes que acaba de decir el presidente del Parlamento, por supuesto manifestándose también sobre la ministra de Economía, sobre la reformulación de los presupuestos de la República. También ha hecho una propuesta al Ejecutivo que es en relación al anuncio que se había realizado por el bono rural, que participe no solamente el Ministerio, en este caso de Desarrollo e Inclusión Social, sino también le pertenece que participe el Ministerio de Agricultura. En estos momentos estamos viendo en todo caso que se va a cabo ya la participación de la rueda de prensa
porque recordemos que eso iba a ser no solamente algunos puntos que ha venido realizando el Congreso durante el tiempo legislativo que llevan, sino también sobre... Trilce, y preguntarte, más allá de lo que acabamos de escuchar de parte del presidente del Congreso, vemos ahí a Daniel Urresti. ¿Ustedes han tenido comunicación con él al ingreso? ¿Cómo lo ven? Porque Podemos Perú ha sido de las principales fuerzas en promover esta liberación. Por supuesto, en realidad esa es una de las expectativas que también aquí algunos colegas hemos estado observando. En este momento se están firmando un acta, eso es lo que nos estaba adelantando el presidente del Congreso. Así es. Primero, está pasando, ya terminando de hacer las firmas correspondientes todos los integrantes de la mesa directiva. Recordemos que en la parte de atrás están los voceros de cada agrupación parlamentaria. Ellos no han tomado la palabra hasta el momento, pero vamos a estar también a la expectativa de quiénes son los que responden a las preguntas que ya se nos ha asignado a cada periodista que estamos aquí. Después de mucho tiempo, en realidad todos debemos ingresar al Parlamento. Sí, así es. Y además hay algo importante, que se adelanta un poco lo que podría ser el regreso presencial de los congresistas. Adelantando un poco, bueno, hoy están sesionando virtualmente, pero tendrán que volver en algún momento al Congreso para continuar con sus labores. La foto oficial del presidente de la mesa directiva, el señor Merino de Lama, de Acción Popular, posando con las rúbricas del proyecto que le da luz verde a la liberación del 25%. El más entusiasta, Daniel Urresti, levantando la mano. ¿Quiénes están atrás? La hermana María, Daniel Urresti, y con las rúbricas en mano, el presidente de la mesa directiva, el señor Merino de Lama. Ahí está, comenzarán entonces las preguntas de parte de los medios de prensa que se han dado cita a esta hora de la mañana para la firma del proyecto de ley de la liberación del 25%. Vamos contigo, Trilce, para escuchar esta rueda de preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. Mi consulta es a la mesa directiva. En este caso, es algo muy importante también que queríamos tomar Somos de Exitosa. Bueno, Trilce Reyes, ¿cuándo se espera que el Congreso, la llegada del gabinete para que pueda presentar el voto de confianza? Porque sabemos que esto se postergó por el estado de emergencia. Y si en el caso la confianza sea negada, ¿cómo tomarían o asumirían ustedes las decisiones que pueda tomar el gabinete del primer ministro del Congreso? A ver, nosotros venimos coordinando con el presidente del Consejo de Ministros su presentación en el Parlamento Nacional, como es de conocimiento público. No hay una fecha establecida de los 30 días. Sin embargo, exactamente hace 2 días he recibido la visita del señor Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, y hemos acordado con el señor presidente del Consejo de Ministros que terminada el estado de cuarentena, que es el día 10 de mayo, posterior a esa fecha, estaríamos haciendo un pleno. Posiblemente ese pleno sea, dentro de su evaluación correspondiente, sea presencial. Se va a tomar las disposiciones, si es que en este caso el hemiciclo del Congreso o las instalaciones del Congreso no fueran las pertinentes para mantener siempre la distancia social, lo estaríamos habilitando en otro lugar. Pero ya hay un acuerdo con él, que sea después del 10 de mayo, entre la semana del 10 y el 15 de mayo, se estaría llevando a cabo la presencia de la confianza del gabinete. Mal haríamos en adelantar si se le daría o no se le daría la confianza. Yo creo que habría que escuchar. Claramente sabemos que se ha puesto al descubierto las deficiencias que tiene el Estado a nivel nacional en todas las instancias y que lo ha puesto al descubierto esta pandemia, pero que frente a eso el Ejecutivo está trabajando, está haciendo propuestas y creo que esas vamos a escucharlas tanto en el interrein como posterior a la instalación de este nuevo Congreso. Muy bien, le pido respetar el orden que habíamos estipulado, por favor. Ahora sí estamos con Juliana Magallanes de ATV. Juana Magallanes de ATV, buenos días, congresistas. 2 preguntas. ¿El gobierno podría observar la promulgación de la presente ley? ¿Ya es una realidad?
y desde cuándo se podría proceder al retiro del 25%. Muchas gracias. El gobierno ha estado en la posibilidad dentro de los 15 días hábiles de poder observar la norma. El gobierno ha hecho una propuesta de reforma del régimen pensionario, sin embargo no ha hecho observación alguna y le corresponde al Congreso en este caso hacer la firma para la publicación correspondiente, que lógicamente tiene que ir al Ejecutivo, en este caso al Palacio de Gobierno, para la numeración correspondiente y para la publicación. Si en esto quisiera agregar algo, Lucho, sería la posibilidad. Así es, señor presidente. En primer lugar, muy buenos días con todos, a los señores representantes de los partidos políticos, al presidente, a los vicepresidentes, a todos los medios de comunicación. Quiero, en nombre del Congreso de la República, de Alianza para el Progreso y de todos los partidos políticos aquí representados por sus voceros, expresar nuestro más profundo pesar por aquellas personas afectadas por esta emergencia de salud y además por aquellos peruanos que hoy pasan momentos difíciles, producto de la crisis también económica que hay en muchas familias. El compromiso del Parlamento, de todos los congresistas y las fuerzas políticas es trabajar este año, 3, 4 meses que nos queda aquí en el Congreso para rescatar lo mejor de nosotros, que es salir justamente con toda esa fuerza, ese temperamento de un momento tan difícil que estamos atravesando. Con respecto a la pregunta, sí, efectivamente, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política del Estado, al no haber presentado observación alguna el Ejecutivo, le corresponde a este Congreso, a su presidente, la firma de la autógrafa que se convertirá en las próximas horas en ley con la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Su aplicación será de manera inmediata. Y hacemos un llamado desde aquí para que el Ministerio de Economía, el Gobierno a través del Poder Ejecutivo y además a las AFPs, ¿no?, ejecutar de manera inmediata, efectiva, el desembolso de estos recursos que se han aprobado de disposición a través de esta ley para que los peruanos, los millones de peruanos podamos salir de esta crisis económica. Muchas gracias. Muy bien, la siguiente pregunta es de la periodista Daisy Portugués del diario La República. Muy buenos días. Mi consulta para la mesa directiva es cómo quedará el decreto de urgencia aprobado el día de ayer por el Ejecutivo que implica el retiro de hasta 3.000 soles del fondo. Gracias. Efectivamente, el presidente el día de ayer hizo un anuncio de un retiro de hasta 5.000 soles. Es potestad del Ejecutivo a través de algún decreto de urgencia que aún no ha sido publicado, porque lo que ha hecho es pronunciar simplemente al presidente de la República. Esperemos que frente a esta promulgación que está haciendo el Congreso de la República pueda tomar las medidas que sean pertinentes. Quiero pedirle a Guillermo, en lo correspondiente a esta pregunta, para que pueda hacer algunos agregados. Segundo vicepresidente Guillermo Aliaga. Muchas gracias, señor presidente, a la mesa directiva, a los distintos voceros, a los amigos congresistas y a todo el personal del Congreso. Muy buenos días. Ciertamente, desde la bancada de Somos Perú, hemos tratado, conjuntamente con la mesa directiva, el impulsar esta medida y sin perjuicio de lo que bien ha establecido el presidente del Congreso, respecto del anuncio que hizo el presidente de la República el día de ayer en el mensaje a la Nación, que se proponía un decreto de urgencia, no ha sido publicado el mismo. En ese sentido, no podríamos estar hablando, porque desde esta mesa directiva siempre hablamos de manera responsable y con respecto a los distintos poderes del Estado, no podríamos establecer de que el mismo podría tener algún tipo de confrontación en la medida que el mismo no ha sido publicado, como se ha dicho. En ese sentido, nos aunamos a la solicitud hecha por el primer vicepresidente en la medida que se le requiere a los distintos actores del sistema privado de pensiones para que se pueda ejecutar de manera inmediata, de acuerdo a lo dispuesto en la propia norma, en el sentido de que va a ser por 2 tramos la liberación de los fondos establecidos, teniendo en cuenta el tope que respetuosamente hemos elegido conjuntamente después de haber escuchado los aspectos técnicos que habían sido expuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas, que fue considerado su pronunciamiento, también fue considerado el pronunciamiento por parte del presidente del BCR y
de las personas encargadas por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros, motivo por el cual el respaldo total por parte de la mesa directiva para lo dispuesto por la representación nacional. Y lo último, señor presidente, darle a todo el personal del Congreso las gracias por esforzarse día a día para poder ayudarnos a haber cumplido este anhelo, este clamor por parte de todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. El turno para la pregunta de la periodista Lourdes Tupac Yupanqui, de Latina Televisión. Buenos días, congresistas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi consulta es, ¿cuál es el plazo para que las AFPs puedan desembolsar este dinero una vez promulgada la ley de retiro del 25% del fondo de las AFPs? Y de otro lado, ¿cómo queda entonces el anteproyecto de ley que fue anunciado ayer por el Ejecutivo para la creación de esa comisión mixta? ¿Ha llegado ya el documento hacia ustedes? ¿Lo van a debatir? ¿Lo van a tener en cuenta en todo caso o no? En esta pregunta voy a pedirle a la señorita María Teresa y yo termino dando algunas de las respuestas en relación a esta comisión que ha solicitado el Ejecutivo. María Teresa tiene la palabra. Tercera vicepresidenta del Congreso. Con su venia, señor presidente, buenos días a todos. En principio, quisiera complementar algo a la respuesta anterior, ¿no? A la inquietud que plantearon. En realidad, si el gobierno decide dar y publicar el decreto al que se ha hecho referencia, de ninguna manera es excluyente con la ley que está promulgando el día de hoy el Congreso de la República del Perú. En relación al plazo, el plazo es de 60 días, ¿no? Y obviamente tiene que haber una disposición de la CBS. De otro lado, quisiera aprovechar la oportunidad para manifestarles a todos que este Congreso es un Congreso que se ha unido y que se ha unido por el bienestar del pueblo. Cansados de ver cómo agoniza nuestra patria de tanta corrupción, muchos nos hemos involucrado en este tema de la política para poner nuestros conocimientos y experiencia al servicio de la nación. Y es así que con beneplácito les puedo transferir, ¿no?, de que todos acá, todas las bancadas, hemos hecho grandes esfuerzos para lograr consensos y consensos en bienestar del pueblo. Basta ya de abusos. El gobierno tiene que estar del lado del pueblo. Y eso es lo que quiero que sepan. Reactivemos todo aquello que es por el bienestar de todos, de los más desvalidos. Tenemos que dictar las leyes necesarias y justas que se requieren. Justicia desde el Congreso. Sobre la respuesta puntual sobre la comisión de la reforma del régimen pensionario público y privado, yo creo que está dentro de las facultades del presidente de la República. Ya hay en varias oportunidades que se han hecho comisiones mixtas. En consecuencia, el Congreso, el pedido del Ejecutivo, lo va a evaluar el día de hoy en la Junta de Portavoces. Si es que se exceptúa del trámite correspondiente y no va a comisiones, lo pasamos directo al Pleno, o caso contrario, si es que iría al Pleno. Pero sí hay la facultad y ya hay situaciones similares que se han presentado. En consecuencia, el Congreso creo que se sumaría en una evaluación que la vamos a hacer en la Junta de Portavoces para hacer esta comisión mixta para el régimen pensionario tanto público como privado. El turno para el periodista de Willax Televisión, Pablo Ramos. Buenos días, señores congresistas. La tercera presidenta del Congreso ha señalado el cansancio con respecto a la corrupción y justamente estas últimas semanas hemos escuchado mucho de ello. Sin embargo, quisiera preguntarle si es que la Comisión de Fiscalización va a tomarse algunas atribuciones con respecto a lo que se ha venido diciendo acerca de algunas compras que se han venido realizando con poca transparencia, o si probablemente también se van a tomar en cuenta algunas solicitudes de respuestas más claras al cambio del ministro del Interior. Efectivamente, en ese punto yo creo que nuevamente reafirmamos el compromiso del Congreso y de todos los congresistas de la República en nuestra función inherente a la parte legislativa, a la parte fiscalizadora y a la parte representativa. El día de ayer hemos sostenido una reunión con el presidente de la Comisión de Fiscalización, articulando con la Comisión Especial COVID-19 y la Comisión de Salud. Y en ese mismo sentido, en esa articulación donde hemos tenido al presidente del Consejo de Ministros, al ministro de Salud, a la presidenta de Salud, el Congreso va a ejercer su función fiscalizadora.
que no se preocupen todos los peruanos, que creo que en este momento difícil que atraviesa el país, donde hemos puesto al descubierto las debilidades y las deficiencias, no podemos permitir el aprovechamiento de los corruptos con los dineros de todos los peruanos. Y ahí sí, nosotros, desde la mesa, todas las disposiciones para que las comisiones cumplan con su deber, que es fiscalizador, representativo y legislativo. Última pregunta, le corresponde a la periodista Talía Rosales, de Panamericana Televisión. Exitosa. Muy buenos días, señores congresistas. Deseo consultarles si el acto que acabamos de presenciar en este momento podría interpretarse como un nuevo enfrentamiento con las AFP, un nuevo enfrentamiento con el Ejecutivo. Vemos la crisis de la que hemos salido nada más meses atrás. Además, muchos especialistas han mencionado que el retiro del 25% de las AFP iban a generar un grave perjuicio para la economía peruana. Para presentar este proyecto, para aprobarlo y ahora firmarlo, se ha corroborado información que garantiza que esto no va a ocurrir pasada la emergencia. Adicionalmente, sobre el tema de la ONP, ¿qué va a ocurrir con estas personas congresistas? Gracias. El primer vicepresidente va a dar respuesta sobre la pregunta hecha por América Televisión. Panamericana. Sí, muchas gracias por su pregunta. No existe ningún tipo de enfrentamiento con el Poder Ejecutivo. El país es uno, sus instituciones más que nunca deben estar unidas, pero sí tienen que respetarse los fueros institucionales que constitucionalmente están instaurados. El Congreso de la República tiene sus facultades que están claramente preestablecidas en la Constitución, pero además como institución representativa de los 31 millones de peruanos recogemos el sentir de la población. Y ese sentir es la que, digamos, la traducimos en una ley, la cual no ha sido observada por el Ejecutivo y que hoy procedemos constitucionalmente a su promulgación. Entonces, quiero aclarar que el Congreso de la República tiende nuevamente los puentes del diálogo, de la concertación y del trabajo en conjunto con todos los poderes del Estado para, consecuentemente, tener el bienestar de nuestra población. En cuanto a los efectos de esta ley, es un efecto positivo porque hoy más que nunca las familias del Perú requieren de esos activos, requieren de esos recursos para poder pagar el alquiler de la casa, para poder pagar la escuela de los hijos, las universidades, las obligaciones y no se rompan así las cadenas de pago. Esa discusión de economistas respecto a los efectos económicos de la norma ha sido terminada, concluida y hoy pasamos a un siguiente escenario que es darle bienestar a la población. Muchas gracias. Guillermo, sobre esta última pregunta tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Y a la pregunta hecha, ciertamente hay que recordar que el Ejecutivo, dentro del plazo otorgado por la Constitución, tuvo el plazo para poder hacer la observación. Más aún, el presidente de la República ha anunciado que se promulgaría un decreto de urgencia para justamente aumentar de 2.000 a 5.000 soles, cuando inicialmente este tema había sido sujeto a debate. Es decir, es una situación que amerita que se haga el esfuerzo máximo, pero que sobre todo se respete a los peruanos que en algún momento han aportado el dinero y que hoy en día lo requieren. Más aún, como bien dijo el primer vicepresidente, es muy seguro que con la solidaridad que caracteriza al poblador peruano, el dinero que pueda ser dispuesto vaya a ser puesto en posiciones de la educación. Y adicionalmente, para aquellos microempresarios y emprendedores que hoy en día no han podido acceder todavía a lo que es el Reactiva Perú o los distintos bonos, estoy más que seguro que esos peruanos que pueden retirar esos fondos los van a invertir en sus negocios, porque son sus negocios los que les han dado vida. Y adicionalmente, presidente, como le comenté el día de ayer, hoy día estamos presentando a través de la bancada de Somos Perú una moción de orden del día para que se pueda crear la comisión especial de la reforma del sistema de pensiones, para que de esta manera se incluya adicionalmente a los distintos actores sociales que no habrían sido tal vez contemplados inicialmente en el proyecto de ley remitido el día de ayer, es decir, a los futuros pensionistas. Porque si bien es cierto, esta humilde representación nacional, al igual que el Ejecutivo, tienen que dar una palabra, una voz respecto de lo que viene a ser la reforma del sistema de pensiones, no podemos olvidar a aquellos peruanos que no se encuentran hoy en día en este hemiciclo, ni tampoco en esta sala Porras Barrenechea, y que no han podido venir
a poder festejar conjuntamente con la representación nacional la liberación de parte de los fondos, porque estamos respetando lo que viene a ser el aislamiento social. Sin embargo, esos peruanos también tienen que definir, tienen que dar una voz de cómo va a ser la reforma del sistema de pensiones, señor presidente. Muchas gracias. María Teresa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Vivimos en una democracia. No todos vamos a pensar igual. El hecho que haya una discrepancia en este tema de ninguna manera se puede catalogar como un enfrentamiento. De ninguna manera. Estamos para aportar. Y hemos visto muy bien que el presidente ha dicho eso, que recibe las aportaciones que todos aquellos peruanos quieran hacerlas. Y el Congreso de la República del Perú está dispuesto a trabajar por todos ustedes. No olviden que hemos otorgado las facultades que el Ejecutivo en su momento nos dio. ¿De qué enfrentamiento se podría hablar? De ninguna manera vamos a hacer un Congreso obstruccionista, no. Y por el contrario, apelamos a la sensatez e inteligencia de todos los peruanos para que se den cuenta y puedan invertir con este retiro que van a poder realizar de su fondo, de las AFP, en cosas que realmente los beneficien. Así que recuerden que juntos podemos Perú. Muy bien. Bien, señores periodistas, quiero agradecer en nombre del Parlamento Nacional, no sin antes dejar de expresar que esta propuesta del Ejecutivo en la conformación de una comisión mixta fue propuesta que ya se había presentado hace más de 30 días por la bancada de Acción Popular, y el día de ayer también conversando con el segundo vicepresidente también tenía una iniciativa en la misma línea, tan igual que las demás bancadas. O sea, creo que estamos mirando al Perú por delante de todo. Que tengan la seguridad todos los peruanos que el actuar de este nuevo Parlamento va en función a las necesidades del país. Y quiero aprovechar en esta oportunidad para que el día de mañana, siendo el Día Internacional del Trabajador, un saludo cariñoso y fraterno a todos los trabajadores, a todos los periodistas que han venido el día de hoy arriesgando sus vidas a acompañarnos en esta conferencia de prensa, y a aquellos que de repente no nos han podido acompañar, también un saludo cariñoso y fraterno, así como también a los trabajadores del Congreso de la República. Un abrazo, un feliz día de mañana, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.